Si estás escuchando este podcast es porque probablemente te estés preguntando cómo me puede ir mejor. A lo mejor estás en una situación en donde las cosas no están saliendo del todo bien y te sientes un poco frustrado o frustrada, o puede que también sepas internamente que podría estar yéndote muchísimo mejor, que tienes más para dar y quieres entregarlo. En este podcast vamos a desarrollar de manera constante herramientas que van a permitir que desarrolles tus competencias personales y profesionales para que puedas llevar tu negocio al siguiente nivel. Para aquellos que aún no te conocen, ¿puedes contarnos brevemente quién eres y por qué deberíamos escuchar tu consejo sobre gestión empresarial? En resumen, ¿quién es Matías Benussi? ¿Por qué deberían escuchar mi consejo? Porque soy una herramienta útil y práctica que te puede permitir alcanzar tu estilo de vida ideal a través de tu propósito, a través de tu pasión. Entiendo cómo crear un sistema comercial que funcione y entiendo cómo sacar lo mejor de las personas, y aquí vamos a estar desarrollando de manera constante herramientas con este propósito, con este fin. Soy consciente de que soy un espíritu, un ser espiritual, una experiencia humana, y he tomado conciencia del cuerpo físico como una herramienta. De hecho, mis estudios tienen que ver con el coaching ontológico, soy máster en programación neurolingüística. Me considero a mí mismo como un apasionado del desarrollo personal y de los negocios, y dedico mi vida a crecer, a ser mejor, a desarrollar competencias, y en ese camino comparto las herramientas que a mí me funcionan. He dedicado tiempo y dedico tiempo activamente en descifrar los mecanismos humanos, y en esto he entendido cómo pasar de un estado en donde vivía en represión, no me expresaba, no avanzaba en dirección a lo que quería, me sentía muy frustrado y limitado por la vida, a romper todos esos condicionamientos y crear literalmente mi estilo de vida ideal. Siempre soñé con viajar por el mundo, tener la capacidad de poder estar en diferentes países y ser sustentable. Y fue un proceso de años que he logrado construir, y básicamente lo que hice es eso, es lograr vivir de mi pasión y con el estilo de vida que siempre quise, teniendo la libertad de poder moverme físicamente como me dé la gana. Sabemos que hay muchas áreas en las que podrías haber trabajado. ¿Qué fue lo que te llevó a enfocarte en este sector en particular, el inmobiliario? Bueno, en primer lugar, amo el relacionarme con personas y solucionar problemas, es algo que me apasiona. Y en mi historia, cuando las cosas iban mal, y cuando hablo de mal me refiero a que estaba siguiendo una vida que no era la que realmente quería, llegó a mí un libro, Padre Rico, Padre Pobre, que hablaba sobre la libertad financiera y cómo construirla a través del negocio inmobiliario. Yo era empleado en ese momento, trabajaba en una escuela en el área administrativa, y al leer ese libro y entender que esa era la llave que necesitaba para la vida de mis sueños, tomé la decisión de dejar mi empleo y emprender bajo la marca RE/MAX, en RE/MAX Futuro en Santa Fe, Argentina. Esa oficina es un oasis en el mundo empresarial. Ojalá que si pasás por Santa Fe o vivís ahí, puedas ir y conocerla. Y esto me llevó a encontrar algo que me apasiona, que es el negocio inmobiliario. Por eso me dedico a este sector, porque amo las personas, resolver problemas, y me apasiona la dinámica del negocio inmobiliario. Muchos empresarios enfrentan dificultades similares. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes y cómo los solucionas? Hay varios problemas que podríamos enlistar como común denominador o patrones que coinciden, pero quiero dedicarme a responder uno principalmente, que tiene que ver con la capacidad de poder autoobservarme y aceptar qué es lo que estoy transitando. Muchas veces el ego impide que los empresarios puedan desarrollarse óptimamente. Y te voy a dar un ejemplo. Me encuentro con personas que, por ejemplo, si hablamos dentro del negocio inmobiliario, por dar un ejemplo, asesoramiento legal, te dicen: yo tengo un staff de abogados a disposición del equipo. Tengo cubierto el sistema de asesoría legal. Pero cuando empiezo a trabajar con el equipo, a ver el sistema, la dinámica, la rutina, resulta que hay tiempos de respuesta, por ejemplo, de 48 horas frente a consultas que se requieren responder en ese momento.
resulta que hay parte de los agentes que están frustrados porque a lo mejor no tienen buen feeling o la persona que está liderando el área legal no es la más amistosa o empática o no está realmente con intención de ayudar. A lo mejor la persona encargada de capacitarlos en esa área no tiene la competencia en oratoria y una forma dinámica para poder llevarlo adelante. Entonces en realidad tenés una herramienta que funciona mal y tu ego te dice yo tengo esta herramienta que funciona. Y así, por mencionarte solamente un ejemplo, suceden muchas áreas que hacen a la articulación del negocio y son esas fallas que no somos capaces de ver por nuestro propio ego lo que hunden nuestro negocio. Por eso siempre digo, tu capacidad personal va a determinar el crecimiento de tu negocio inmobiliario. Jamás tu negocio va a crecer más de lo que tú crezcas como persona. Y si eso llegara a suceder, te vas a estrellar contra la pared, porque no vas a saber personalmente cómo gestionar esa situación. Y esto lo veo todo el tiempo, agentes súper competentes que desarrollan competencias más allá de sus líderes y terminan abriéndose en otros espacios en donde tienen referentes por encima de ellos, lugares que los inspiran. Entonces mi recomendación es, rompe tu ego, mide de manera objetiva tus procesos, pide feedback a tus agentes, a tu equipo y trabaja desde ese lugar. Para aquellos que están al borde del colapso, ¿qué pasos deben tomar de inmediato para empezar a revertir la situación? Bueno, empezaría a definir colapso para entender exactamente de qué estamos hablando. Acá hace referencia con colapso. Cuando la empresa ya va en crisis, va en picada, en 2 meses más, un mes más, ya la empresa no está. Y para poder salir de ahí no es simplemente empezar a hacer las cosas bien, sino que casi un milagro. En este caso, lo importante es entender cómo es el proceso. Y cómo es el proceso me refiero a que en lo que siembro hoy lo cosecho mañana. Si por algún motivo sembré trigo hoy y estoy en la época de cosecha, lo que quiero es alfalfa, por darte un ejemplo, tengo que entender que hay un tiempo de transición desde un resultado generado a algo diferente. Hay un timing, hay un proceso y es así. Entonces, si me enfoco en el resultado y si me enfoco en lo que estoy generando, probablemente empiece a experimentar ansiedad, estrés y todo eso lo traslade al equipo. De hecho, trabajé con una oficina que estaba en un punto de quiebre y resultó que toda esa exigencia, ese estrés, ese malestar se trasladó al equipo en cada conversación, en las opiniones que tenían sobre ello, en la forma de tratarlos, de exigirles, todo el clima empezó a boicotear lo que era una empresa que anteriormente funcionaba en excelencia en cuanto a competencia. Entonces lo primero aquí es tener la capacidad de autogestionarnos para poder pensar con claridad. Si estamos en modo de supervivencia porque estamos pensando en un resultado que va a salir mal y entramos en ese estrés, vamos a trasladárselo al equipo. Lo van a sentir en nuestra impaciencia, lo van a sentir en nuestra exigencia, lo van a sentir en la forma de comunicar, en nuestras acciones. Entonces lo primero es no permitir que ese estado delicado se transmita a la sensación del equipo. Y a partir de eso entender que se va a pagar un precio. Se va a pagar un precio probablemente por el contexto que estás planteando económico y tenemos la capacidad de resolver esta situación con ahorros, vendiendo algún activo, con alguna deuda que nos permita salir adelante, siempre y cuando tengas procesos que anteriormente hayan traccionado y entiendas que funcionan, si sabes que lo que estás haciendo es correcto. Para eso es importante poder definir los procesos. Si tenemos procesos que tienen coherencia con ese resultado, es cuestión de tiempo, de timing, de desarrollo, para que todo eso pueda estar funcionando y tengamos una escena mucho mejor a la anterior. Entonces mi recomendación es esa: respiro, autogestión, paciencia, darle tranquilidad al equipo y dar lo mejor de mí en calma, asegurándome de estar viviendo los procesos correctos. En definitiva, si quiero alfalfa, sembrar alfalfa. Matías, ¿y cómo puedo transmitir tranquilidad a mi equipo si a mí me cuesta conseguir esa tranquilidad? Bueno, acá hablamos de la primera traba del negocio, que es tu capacidad personal. Tu capacidad personal es lo que va a determinar el crecimiento del negocio. Si tengo la capacidad personal de mantener la tranquilidad en situaciones que son incómodas o desafiantes, voy a poder resolver porque voy a tener claridad mental y a partir de eso puedo resolver. Pero si no tengo esa capacidad, voy a estropear muchas situaciones del negocio. Me ha tocado ver clientes
clientes vendedores o compradores que fueron atendidos por un agente comercial de una oficina, que llegan con un reclamo a la oficina de que habían recibido un maltrato de la gente o una exigencia o desconfianza porque había que cambiar un cheque, por ejemplo. Había que cambiar un cheque en una operación. El cliente comunica esto y algo tan simple como hacer el cambio de un cheque y gestionar un documento resulta en un problema y un cliente enojado. ¿Por qué? Por falta de gestión personal de la gente. Entonces la falta de gestión personal hace que situaciones simples se vuelvan complejas. Y la capacidad de gestión personal hace que situaciones complejas se vuelvan simples. Entonces mi recomendación es desarrolla el hábito de meditar, de respirar y de trabajar tu conversación. Autogestión. Oye, pero Matías, para lograr un objetivo, ¿solo se hace a través de trabajo duro? ¿O no es tan así? No. El trabajo duro, primero definamos trabajo duro. Cuando hablo de trabajo duro me refiero a estar dispuesto a pagar el precio que requiere ese resultado. Cada resultado es consecuencia de un proceso y hay ciertas acciones que requieren ejecutarse en ese proceso. Por trabajo duro entendamos que es hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo para que funcione. Ahora no es trabajar duro, sino un albañil sería multimillonario. Trabaja todo el día, lo deja todo, con mucho esfuerzo. No es trabajar duro. Es ser capaz de ejecutar las actividades correspondientes bajo un sistema de trabajo óptimo para el resultado que quiero generar. Si yo quiero tener un buen estado físico y para tener un buen estado físico estoy dispuesto a trabajar duro y lo que hago es sentarme duramente a ver televisión y comer comida chatarra, por más que crea que ese es el camino y le dedique muchas horas del día a ver televisión y a comer comida chatarra, no te va a ir bien físicamente hablando. Entonces es importante estar en el sistema correcto y es importante hacer lo que hay que hacer para que funcione. Los infoproductos son cada vez más populares. ¿Qué valor ofrecen y cómo pueden ayudar a quienes no tienen acceso a una asesoría personalizada? Los infoproductos yo creo que son una gran herramienta para poder llegar masivamente a las personas. No todas las personas tienen la capacidad de invertir $500, $1.000 o más en un espacio de formación, pero es más accesible para el común denominador pagar 10, 15, $50 y poder adquirir algún producto que le permita tener herramientas para la gestión de su negocio y su vida personal. Entonces creo que es una manera económica para las personas de acceder a información de calidad. Para los que están considerando comprar uno de los tuyos, ¿qué pueden esperar encontrar y cómo se abordan los problemas más comunes? Dependiendo de cada producto. Mi lógica es siempre aportar herramientas en una estructura que está basada en información, en ejercicios prácticos y herramientas de medición. La información sin acción no sirve para aumentar tu conciencia, tu percepción. Para efectos prácticos de transformar tu realidad, no sirve para nada. Necesitamos información para poder ampliar nuestra perspectiva y tomar decisiones diferentes, vivir procesos diferentes. Ahora, esto requiere complementarse sí o sí con acciones prácticas que permitan tu transformación interior y la transformación de tus resultados exteriores. Y para esto lo complementamos también con una tercera herramienta que tiene que ver con la medición del proceso, indicadores de esa gestión que me permitan entender si lo que estoy haciendo está funcionando o no está funcionando y saber exactamente dentro del proceso en qué punto intervenir. Por eso siempre, independientemente del tema que estemos abordando, información, herramientas prácticas para interiorizar, para ejecutar y generar resultados e indicadores de gestión para entender si voy por el camino correcto. ¿Qué esperarías que las personas que están viendo este podcast puedan entender? Lo primero que quiero comunicar es el hecho de que si una persona consiguió un resultado, tú lo puedes conseguir. En un menor o mayor nivel, tú lo puedes conseguir. Si tú modelas el proceso que la persona vivió, vas a tener resultados similares. Si entrenas, si te alimentas, si descansas y te educas en el área, vas a tener un buen cuerpo.
mejor, peor, pero vas a tener un buen cuerpo. Y esto mismo aplica para los negocios, aplica para todo. Si tú modelas los procesos que son funcionales para conseguir ciertos resultados, con el tiempo vas a desarrollar las competencias. Con el tiempo vas a estar generando ese resultado. Entonces lo que quiero que entiendas es que tienes las competencias para poder desarrollar los procesos que te permitan conseguir un resultado específico. Y todo este podcast consiste en poder brindar herramientas para que puedas ser competente, para que puedas expandir tus habilidades y materializar resultados que hoy estés deseando. Dime 3 aspectos claves que podría aprender una persona al adquirir cualquiera de tus infoproductos. Lo primero es herramientas de productividad. Eso es lo primero, que tiene que ver con entender las áreas que estoy gestionando tanto en lo personal como en lo profesional, para a partir de esto adquirir una metodología de trabajo que tiene que ver con ser estratégico, tener procesos establecidos en cada una de las áreas que estoy gestionando y saber cómo medirlo. Esa es la base de todo. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se mejora. Entonces, sea el tema que estemos tratando, lo que vamos a hacer es tomar esa área, lo que vamos a hacer es medirla, distinguir el contexto, planificar hacia dónde queremos llegar y cuáles son las estrategias que nos van a llevar a que podamos lograr esto. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer frente a cualquier tipo de situación que queremos resolver. Lo segundo que vamos a hacer es explorar cuáles son las competencias de la persona, para a partir de eso entender, a partir de que la persona ejecutó ciertas acciones, cuál es el feedback que tenemos y cuáles son las competencias que nos están indicando este feedback, para a partir de eso poder brindar herramientas específicas según lo que la persona necesite trabajar. Y lo tercero y lo más importante es, vamos a estar construyendo un estilo de vida. Y esto significa que vamos a estar desarrollando hábitos en cada trabajo que hagamos. A mí no me gusta trabajar para conseguir un objetivo y que se quede ahí en ese objetivo. Ejemplo simple, básico. Quiero 10 captaciones, entonces voy a trabajar para tener 10 propiedades en mi cartera de clientes activa en este momento. Y trabajamos, logramos las 10 captaciones y hablo con la persona 3-6 meses después y siguen 10 captaciones, más lo que se vendió y tal. No, eso no es realmente funcional. Es como hacer dieta para llegar al verano y después marzo, abril, mayo volvés a recuperar tu peso. No tiene ningún sentido. Lo que queremos es transformar la realidad de las personas. Es que te conviertas en una persona de hábito, y por esto me refiero a estar ofreciendo tu servicio de manera constante, para que no captes 10 captaciones en 3 meses, para que puedas tener captaciones de manera constante todos los meses, porque te convertiste en una persona que ofrece su servicio de manera constante y desarrollaste un hábito que es ofrecer tu servicio que tiene coherencia con eso. Entonces, hábitos, transformar tu autoidentidad, tu percepción de ti mismo para que seas una persona que ofrece su servicio de manera constante y que puedas construir un hábito físico, una acción que tenga coherencia con esa identidad para que sea sostenible en el tiempo. Todos pasamos por distintas circunstancias en la vida que nos hacen crecer o algunas veces nos derrumban. A tu criterio, ¿cuál es el mayor desafío personal o profesional que has enfrentado y cómo lo superaste? Bueno, me pasaron muchas cosas. No sé por dónde empezar. Pero creo que en la construcción de mi estilo de vida ideal, que tiene que ver con esta libertad de poder dar un servicio y poder vivir en diferentes países el tiempo que se me antoje, fue todo un proceso de construcción, en donde tuve un bloque en el medio, en la transición de ser agente inmobiliario. Yo primero fui agente inmobiliario y luego me dediqué al coaching y la asesoría. Tuve un momento en donde me sentí perdido en cuanto a cómo congeniar, ordenar las herramientas que había estudiado en coaching, en programación neurolingüística, cómo ordenar esto para que otras personas puedan generar resultados. Y cuando hice esa transición, me fui a vivir a México por primera vez en el 2019 y estuve 6 meses ahí. Ahí me di cuenta que ser agente inmobiliario me limitaba en estar moviéndome de manera constante, porque llegar a un país nuevo es armar una base de relaciones, es entender las condiciones del mercado en cuanto a lo legal, lo impositivo, contable y cuestiones de idiosincrasia del país. Y todo eso lleva un tiempo hasta armar un negocio. Entonces ahí me di cuenta que yo no podía
era estar viajando de país en país, comercializando propiedades de manera local. Entonces ahí es donde uní mis dos pasiones, el tema del coaching, de la programación neurolingüística, el desarrollo personal en sí, con el negocio inmobiliario y empezar mi servicio. Al principio fue difícil porque no tenía un sistema para generarle resultados a mis clientes y hubo momentos en donde la pasé muy mal. Momentos de frustración, momentos en donde quería tirar todo, momentos en donde me sentía insuficiente, me sentía frustrado, sentía que no servía para nada. Llegué hasta pasar hambre, literalmente hablando. Entonces fue un momento bastante delicado, pero en ese momento estaba adquiriendo lo necesario en cuanto a experiencia de vida, en cuanto a herramientas para poder pasar a la siguiente fase, al siguiente nivel, que era lograr mi objetivo. Fue un proceso, lo construí, no sucede de un día para el otro, pero es completamente realizable y alcanzable el hecho de que una persona pueda determinar cuál es su pasión y armar un sistema comercial que permita rentabilizarlo. Entonces va a haber momentos difíciles, todo el tiempo hay momentos difíciles. En mi opinión son experiencias que la vida nos brinda para desarrollar competencias, capacidades y poder gestionar aún más. Para los empresarios que en este momento se encuentran al límite, su situación profesional es tan grave e incluso puede llegar a afectar su situación familiar. ¿Qué palabras de aliento o consejos prácticos podrías ofrecerles? Yo creo que esta persona está en un contexto ideal para saber quién es realmente, de qué está hecho. Si tu familia está en juego, ¿qué hace una persona que es responsable de su familia? Resuelve, como sea, busca alternativas, resuelve. Y esto no significa que todo va a salir bien, pero de ninguna manera va a salir corriendo a meter la cabeza bajo la tierra y esconderse, es algo que jamás va a pasar. Si una persona es responsable de su familia, entiendo que está determinado a hacer lo necesario para que funcione y para que todos estén bien. Con esta herramienta o con otra herramienta, una persona que resuelve va a encontrar una alternativa. Eso es lo primero que diría una persona que es responsable de una familia. Ahora, una persona que está al límite en su negocio, lo que tiene que preguntarse es, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque si simplemente estoy en un modelo de negocio para ganar dinero, ¿qué sentido tiene atravesar una situación que es complicada o que es delicada? Pero si estoy haciendo esto porque es mi propósito, porque estoy aportando a mi comunidad, agregando valor, creando algo que para mí tiene sentido, algo que me apasiona, algo que suma y algo que tiene un propósito real, que independientemente de cuál sea, conecta conmigo, no existe el fracasar, no existe, porque algo va a salir mal, lo vas a reconstruir y va a salir bien. En la primera, en la segunda, en la tercera, en la que sea. Pero si es importante para ti, tiene un proceso y estás al límite, no hay problema, me caigo, me levanto. Para aquellos que están listos a comenzar y tomar acción en las riendas de lo que significa la gestión empresarial, ¿qué primer paso deben dar para empezar a ver estos cambios? Estoy decidido, voy a hacer estos cambios de autogestión para empezarlo. Pero una cosa es la intención que tengo, sí, voy a hacer los cambios, me hice un horario, me hice aquí, me hice allá, todo súper, estoy muy motivado, pero al momento de implementarlo, las cosas se me van y no puedo controlarlo bien. Muchas veces sucede que una persona toma una decisión y hace un plan de acción, define las actividades, lo calendariza, y después cuando va a la práctica no hay coherencia en la ejecución. Se hace otra cosa, se deja de hacer, se hace una vez y después no se hace. Lo veo con frecuencia. Y acá hay unos puntos para desglosar de manera independiente. Lo primero es la determinación. Si una persona está determinada a hacer que algo suceda, lo va a hacer. Y punto. O sea, soy el ejemplo de eso, mis clientes son el ejemplo de eso. Y pensá, tú que estás escuchando este podcast, pensá en alguna persona que te represente esta actitud. Esa persona en donde por algún motivo llevaba un estilo de vida, una forma de vivir que no era conveniente para su propio ser, y que de un momento para el otro cambió por completo. Empezó a hacer las cosas completamente diferentes y transformó su realidad. Todos conocemos una persona así que nos inspira con ese ejemplo. Entonces, lo primero es que la determinación que viene de adentro es lo que hace que las cosas funcionen. Ahora, en cuanto
a la gestión por fuera de las actividades, del desarrollo de hábitos. Lo primero es entender cómo funcionamos como seres humanos, cómo opera nuestra biología, para a partir de eso tomar decisiones con conciencia. Estamos operando en este plano físico con un cuerpo que tiene ciertos condicionamientos biológicos, una forma de operar. Un perro está en este mismo espacio físico igual que nosotros, pero no ve el mundo de la misma manera. ¿Por qué? Porque sus mecanismos biológicos son diferentes. Nosotros tenemos un área que es consciente, otra área que es inconsciente. El inconsciente procesa absolutamente todo, respiramos sin pensar en ello, la sangre circula por nuestro cuerpo sin pensar en ello, escuchamos sin pensar en eso. Y ahora nuestro consciente, que dirige nuestra atención, tiene un rango operativo de entre 5 y 9 áreas. En el promedio de las personas 7, algunas 2 más, otras 2 menos. Eso significa que podemos prestar atención en ese rango operativo. Cuando una persona decide implementar un hábito, lo que está haciendo es usar toda su energía consciente para la implementación de este hábito, de este comportamiento. Y eso es un desgaste de energía enorme, por lo cual vamos a atravesar resistencia. Al principio es incómodo, es doloroso, toda tu biología te va a estar pidiendo que no lo hagas porque buscas sobrevivir, buscas guardar energía, no exponerte a situaciones desconocidas. Entonces al principio vas a atravesar una fase de resistencia que va a consumir mucha energía, y por eso es importante enfocarse en un hábito a la vez. Es importante enfocarse en un hábito a la vez. Una vez que tenemos el primer hábito desarrollado e interiorizado, podemos pasar al siguiente. Y así, en los diferentes pilares de nuestra vida, ir construyendo esas actividades, esas acciones que van a tener coherencia con el resultado que queremos conseguir. Hábitos. Matías, en tu experiencia profesional, ¿alguna vez colocaste todo tu empeño en algún prospecto y él no logró llevar a cabo sus objetivos a pesar de que lo intentó de todas las formas posibles? ¿O es algo que no pasa? Si lo intentás de todas las formas posibles, lo terminás alcanzando. Me ha sucedido, sobre todo al principio, por inexperiencia y por no saber decirle que no a un cliente. Hoy hay clientes que no atiendo. Siempre tengo una fase de experimentación y luego determino si quiero trabajar con esta persona o no, según el nivel de compromiso. Me ha tocado trabajar con personas que no estaban comprometidas al principio, generalmente en instancias grupales, que no han ejecutado actividades, que a lo mejor o no confiaban en el proceso o no confiaban en mí, no lo sé. Pero me ha tocado, sobre todo al principio, ver personas que no tomaban acción. Con el tiempo aprendí a distinguir quién realmente está comprometido o no con el proceso, y hoy trabajo únicamente con personas comprometidas y por consecuencia generamos resultados. Hoy no tomo personas que no estén comprometidas y que no estén dispuestas a pagar el precio. Hay una frase, no me acuerdo de quién, que decía: si tengo que empujarte para que vayas al gimnasio, no tiene sentido, no te quiero en mi equipo. Ahora, si tú empujas, si vas al gimnasio, te doy las herramientas, las técnicas y los procesos para que puedas hacerlo mejor. Entonces, no empujo personas al gimnasio, les doy herramientas. Para aquellos que confían en el proceso y confían en ti, pero no confían en ellos mismos, ¿cómo podrían empezar? Qué buena pregunta. Me encanta porque llegan personas que confían en el proceso, que confían en lo que podemos generar y empiezan a manifestar esa falta de confianza en sí mismos frente a la ejecución de ciertas actividades. Y la clave acá está en construir esa confianza. Las experiencias de referencia generan esa confianza. Entonces, si estamos hablando de una persona que, por ejemplo, quiere generar un podcast, por darte un ejemplo de un objetivo, y quiere crear contenido y hablar naturalmente frente a la cámara y demás, pero la sentás en la cámara y se queda paralizada, entonces no toma acción y no lo hace, lo que hay que hacer es ejercicios que representen una incomodidad y que a su vez no sean lo suficientemente incómodos o desafiantes para que la persona se bloquee. Entonces podrías probar, siguiendo este ejemplo,
haciendo algunas historias que tienen el condicionamiento de que duran 24 horas, de que puedes decir una frase corta, luego puedes empezar a grabar historias en lugares públicos y hacerlo en frente de personas y gradualmente ir subiendo tu exposición para que puedas desarrollar comodidad en lo que antes era incómodo para ti y lograr trascender esa limitación. Entonces la confianza se construye. El principal motivo por el cual las personas no confían en sí mismas es porque su palabra no tiene valor. Dice que van a llamar y no llaman, dice que van a entrenar y no entrenan, dicen que van a hacer A y no lo hacen. Entonces van rompiendo la confianza que tienen en ellos mismos. Pero cuando empiezas a ser consistente y coherente con lo que dices y lo que haces, tu confianza es inquebrantable. Tú sabes que si dices que vas a entrenar 7 días a la semana, lo haces y punto. Tú sabes que si dices que vas a ofrecer tu servicio todos los días a una cantidad de personas específicas, lo haces y punto. Tú sabes que lo que dices, lo haces. Entonces, ese proceso construye tu confianza y eso es lo que permite que puedas adentrarte en cualquier proceso. Si estoy por comenzar a levantarme con algún negocio o emprendimiento, pero esto podría significar algún problema familiar económico debido a la inversión que significa siempre comenzar en un negocio. ¿Qué recomendación le darías a esa persona que está en un punto de quiebre en si arriesgarse o no arriesgarse? El riesgo está corriendo de todas maneras. Estás corriendo el riesgo. Probablemente si te estás queriendo mover de un empleo a un emprendimiento es porque económicamente no estás rentable. Porque no tienes libertad de tu tiempo, porque a lo mejor te estás perdiendo actos familiares, te estás perdiendo cosas con tus hijos, con gente que te importa, probablemente el dinero no te alcance para los sueños y las ambiciones que tienes. Entonces, riesgo estás corriendo el riesgo de que te salga mal y atravesar una situación difícil que luego la puedes convertir en algo mejor, o estás corriendo el riesgo de quedarte atrapado siempre en el mismo lugar y vivir una vida que te comprima, que te reprima, que te dice insatisfacción y que el día que te mueras mires hacia atrás y digas, ¿qué hubiera pasado si? Todos los trabajos necesitan trabajadores. Si yo me independizo, también voy a necesitar trabajadores. Pero si todos fuéramos independientes, acá se crearía un problema en el sistema económico. ¿Quiénes son las personas que están listas para ser independientes y quiénes no? Bueno, lo primero en relación al sistema económico es muy curioso porque históricamente nos han condicionado, nos han desarrollado contextos como la escuela, contextos como la universidad, contextos sociales en donde todo te incita y te lleva a trabajar por dinero, a emplearte. De hecho, en la escuela históricamente te dicen, para que puedas conseguir un buen trabajo, estudia tal y tal cosa. Las familias, todos estamos adoctrinados bajo un sistema económico que funciona de una determinada manera, que fue creado por la élite de familias que manejan ciertas empresas, de las cuales después se desprenden todos los servicios y que toman decisiones y mueven la economía como se les antoja. Entonces somos todos piezas de un rompecabezas que hace al final que las reglas del juego sean las que son. Ahora, yo creo que el emprender es una manera de crear libertad. Emprender es vivir tu vida bajo tus propios términos. Es elegir cómo quieres vivir. Y creo que existen en esto, no es blanco ni negro, existen grises que permiten que otro tipo de vínculo se pueda desarrollar. Por ejemplo, ¿tú eres mi empleado? Sí. No, te contrato un servicio. No tengo un contrato contigo en relación de dependencia en donde estás de una hora hasta tal hora y tienes que responder a ciertas cosas en este tiempo y no puedes hacer otra cosa en el medio. No. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un servicio y un empleado? ¿Podría ser más específico? El empleado intercambia su tiempo por dinero. Entro a las 9 de la mañana, salgo a las 6 de la tarde, me decís qué hacer, voy y ejecuto. El que presta un servicio está vendiendo un resultado. Tú a mí me ofreces un podcast, un video de YouTube, me ofreces ciertos contenidos para Instagram y trabajamos por resultado. Y hacemos un acuerdo de lo vamos a hacer de esta manera. Tú manejas tu tiempo,
lo haces como quieres, solo me entregas el resultado que yo te pedí. Y en eso se genera una especie de alianza, en donde yo en mi empresa necesito solventar área marketing, por darte un ejemplo. Tú estás solventando una necesidad de mi empresa y no eres mi empleado, eres un aliado para generación de contenido. Entonces, creo que existen grises en esto. De todas maneras, entiendo el punto de que los empleados se necesitan. El sistema está creado así. Para mi invitación, si me estás escuchando a mí en este podcast, en este momento, es porque tu alma te dice que estás acá para algo más. Y podés salirte de ese juego. Emprender es la manera de salirte de ese juego. Llevado a lo técnico, ¿cuáles son los parámetros con los que trabajas tú para analizar si una gestión de trabajo es correcta o no? Lo primero que hago es medir cuáles son los resultados en las diferentes áreas que están articulando el negocio, para a partir de eso ver si hay un proceso que relativamente funciona o no. Si me encuentro con una gente que lleva 2 años en el negocio y resulta que tiene 10 propiedades en cartera y resulta que esas 10 propiedades, una no está en precio, la otra no tiene visita hace meses, resulta que no está teniendo entrevistas con potenciales clientes, resulta que hace 3 transacciones al año, hay algo que no está funcionando. Entonces ahí lo que hago es revisar los procesos de cada uno de estos resultados para ver qué está operando ahí. Y a partir de eso implemento un sistema que tiene coherencia con eso. Y a partir de eso vamos construyendo, según la competencia de la persona, el sistema. Hay varios sistemas para cada resultado. El punto está en consolidar el primero, pasar al segundo, ver que la persona sea competente, lo genere y ahí pasar a un siguiente. Pero eso es lo que hago. Mido, entiendo dónde está el problema y luego intervengo de manera específica. Me imagino que todas estas recomendaciones vienen en función de experiencias previas que viviste cuando sobre todo estabas iniciando en el mundo del corretaje y veías actividades que o no te gustaban o pensaste podías hacer mejor. ¿Cuáles eran los errores típicos, puede ser de ti o de tus compañeros de trabajo, en este mundo del corretaje? Yo creo que lo más importante en el mundo del corretaje y en la vida en sí es poder distinguir lo que es urgente de lo que es importante. Creo que eso es lo más importante de todo. Veo mucha gente corriendo desesperadamente hacia ningún lugar frente a situaciones que se van presentando en el día a día. Eso no tiene ningún sentido. Entonces lo más importante para mí es distinguir lo urgente de lo importante. Algo que es transversal a cualquier negocio es atender a un cliente. En tu experiencia, ¿qué tipos de clientes existen y qué clientes por ningún motivo trabajarías con ellos? Yo distingo a mis clientes por calidad humana y por potencial para hacer negocio. Yo busco que las dos cosas existan. No me sirve para nada tener una persona exitosa económicamente dispuesto a pagar por mi servicio, pero que humanamente hablando tengamos diferencia en valores y se maneje mal. No me sirve para nada. Y tampoco me sirve tener una persona que tenga buenas intenciones, que tenga buenos valores, pero que no tenga potencial para hacer negocio, que no tenga disposición para invertir dinero, para invertir tiempo, tampoco sirve. Entonces yo busco personas que tengan calidad humana y que tengan un potencial para hacer negocio. Con esta combinación avanzamos. ¿En qué etapa de mi negocio es conveniente que invierta más en tiempo? ¿Y en qué etapa es conveniente que invierta más utilizando dinero? Bueno, en lo personal, yo creo que estoy en una etapa en donde invierto tiempo e invierto dinero. Uno de mis mentores, que aprovecho para enviarle un saludo, Marcos Provienti, él es un ángel en mi vida y él está en un estadio empresarial en donde interviene, yo creo que estratégicamente, en diferentes modelos de negocio y su inversión tiene que ver más de capital. Creo que para responder con mayor precisión esta pregunta, podría invitarlo en alguna oportunidad a tener una conversación y indagar en profundidad en ese estadio, en ese nivel. Hoy día estoy en una etapa en donde invierto tiempo, invierto dinero, mi foco está en aumentar cada vez más mi capacidad de generar ingresos. Mi foco está en aumentar ingresos, aumentar ingresos, aumentar ingresos, aumentar ingresos. Y estoy en esa fase.
en donde mi interés está en esto, en que el negocio venda cada vez más, y no estoy pensando en quitarme el operativo, hoy no. Sí estoy pensando en escalabilidad, en cómo hacer que el negocio venda cada vez más, cómo ayudar a más personas, cómo impactar mejor. Ese es mi foco hoy. Para lograr más ventas, me imagino que también involucra mayor tiempo al que yo le dedique a este proceso. Y ese tiempo muchas veces se saca de la familia o temas personales. Para ti, ¿cuál es el punto de quiebre como tiempo máximo que puedo dedicarle a mi trabajo sin afectar a mi familia? Bueno, la pregunta está planteada con una perspectiva que a lo mejor no es funcional. ¿A qué me refiero? Volvemos a la capacidad personal en la gestión del negocio. Si sos una persona que realmente trabaja en orden de prioridad, lo primero que vas a hacer no es el negocio. Lo primero que vas a hacer es trabajar en ti mismo. Lo segundo que vas a hacer es trabajar en tus relaciones. Lo tercero que vas a hacer es trabajar en tus finanzas. Y ahí vas a ir al negocio, a dedicar tu tiempo. Y mucha gente dice, yo entiendo, yo trabajo en orden de prioridad. Los ves en su día a día y es mentira. Se levantan, agarran el teléfono como primera actividad, empiezan a infectarse la energía del ambiente, a partir de eso empiezan a entrar en ansiedad, a lo mejor comen cualquier cosa, empiezan a trabajar, a responder a clientes, a atender. No trabajás en orden de prioridad, eso es mentira. Si trabajás en orden de prioridad, lo primero que haces es trabajar espiritualmente. Conectarte con Dios, agradecer, valorar tu existencia, es lo primero que haces. Lo segundo que haces es desarrollar tu competencia mental. Escuchas algún podcast, lees algún libro, te educas de alguna manera. Lo tercero que haces es trabajar en tu ámbito emocional, ejercicios de respiración o la forma en la que cada uno quiera desarrollarlo, esa es la mía. Y lo siguiente que haces es ir a entrenar, ir al gimnasio. Una vez que hiciste todo esto, le expresaste amor a tu pareja, en mi caso que estoy en una convivencia, o llamaría a mi mamá o a mi papá o a algún ser querido o a algún amigo, y ahí empezaría en el negocio. Entonces, si una persona realmente entiende cuáles son las prioridades y qué es lo más importante, no piensa en cuánto tiempo le dedico. Hace lo que tiene que hacer para que funcione, se ocupa primero de lo más importante. Más o menos esta rutina a mí me lleva unas 2 horas y media, y a partir de ahí lo que se tenga que hacer en el negocio. Para episodios futuros de este podcast, ¿qué temas importantes crees que son necesarios para que la gente escuche? Muchas veces sucede que lo que yo sé que es importante y nos trae mayor bienestar en nuestra vida no es lo que la gente quiere escuchar. La gente no quiere escuchar de desarrollarse personalmente. Llega una persona y me dice, quiero ganar más dinero. ¿Cómo hago para ganar más dinero? Y la persona está obesa y con hábitos nocivos de salud. Si yo mando a esa persona a hacer dinero y gana más dinero, lo que va a pasar es que se va a estrellar más rápido. Va a explotar su salud más rápido. Porque si bebe alcohol va a poder beber mayor cantidad de alcohol porque va a tener los recursos económicos. Si es sedentario va a poder comprar un mejor televisor, un mejor sillón y va a ser más sedentario todavía. Entonces, lo que la gente necesita no es lo que la gente quiere muchas veces. Mi objetivo con este podcast es poder llegar a personas que sean conscientes, que entiendan que voy yo primero y después va lo externo. Entonces, personas que estén buscando desarrollarse personalmente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente, para a partir de eso estar en mi mejor versión y por consecuencia generar un negocio próspero y rentable, partiendo de lo más importante. ¿De qué me sirve tener dinero si mi salud está mal? Voy a perder todo ese dinero por salud. Yo conocí una persona hace cerca de 2 años, paseando a mi perro, que necesitaba vender sus departamentos para poder comprar oxígeno, una máquina que le da oxígeno. Entonces, ¿de qué te sirve trabajar en lo externo cuando lo interno no está resuelto? Empiezo por mí, por mi espíritu, por mi mente, por mis emociones, luego por mis hábitos, y a partir de eso puedo conseguir cualquier cosa en dinero y en el negocio.